Buenas tardes a todos. Vamos a seguir con la clase de legislación 4, la clase que corresponde al sábado 10 de octubre. Y en la clase anterior estábamos estudiando el artículo 19, el cual es un artículo tremendamente extenso, si ustedes lo han podido verificar. Y no hemos terminado ese artículo ni con la clase anterior y vamos a continuar ahora a ver si logramos terminarlo, ¿verdad? Y el artículo 19 y en la parte que nos quedábamos, decíamos que una vez presentada la solicitud de modificación al detalle de bienes considerados no necesarios para la ejecución de la actividad de la empresa, el titular podrá importar bajo el régimen de bienes cuya modificación ha solicitado con suspensión en el pago de los derechos e impuestos durante el periodo en que procese la solicitud. Si la resolución fuera aceptada, se retrotraerá a la fecha del registro de la respectiva declaración de mercancías. O sea, le dice que si le autorizan la ampliación, entonces va a ser retroactivo, ¿verdad?, el beneficio que va a adquirir. O al contrario, si no se le da la autorización, entonces tendría que pagar todos los impuestos. Y dice, si fuere denegada en todo registro, si fuere denegada en todo o en parte, el titular deberá pagar inmediatamente los derechos e impuestos correspondientes a los bienes cuya modificación fuere denegada. Es lo que yo les mencionaba. Si no le autorizan la ampliación de esas materias primas, esas partidas arancelarias, lo que le corresponderá será pagar los impuestos. La Dirección General de Aduanas implementará los medios electrónicos que garanticen la operatividad mecanizada de la aplicación al detalle de los bienes no necesarios al momento del teledespacho de las declaraciones de mercancías o otros medios equivalentes que determinen que dicha dirección y el consecuente pago de los impuestos e impuestos sobre dichos bienes. O sea, las partidas arancelarias que no están exoneradas, en ese caso ya las tendrán detalladas en forma electrónica el funcionario, y lo que indica que sobre esas partidas arancelarias que ya están establecidas deberá de pagar los impuestos y no dar una excepción y fijarse cuáles sí son las partidas arancelarias que le corresponden a esa materia prima y exonerarla. Luego nos dice que los titulares de empresas cuyo establecimiento hayan sido declarados DPA deberán comprobar a las autoridades aduaneras la solvencia en el pago al Instituto Salvadoreño del Seguro Social y las diferentes administradoras de fondos de pensiones, así como de las aportaciones efectuadas por el patrono, de las cotizaciones y retenciones efectuadas a sus trabajadores correspondientes al mes próximo anterior a aquel en el que se realice la venta o importación de bienes. Dicha comprobación debe efectuarse de conformidad a lo establecido en el artículo 9A de esta ley. Esto también opera como la zona franca donde habíamos estudiado, porque ya lo habíamos mencionado que uno de los fines del Estado es proveer de empleo a sus nacionales, y por eso es el incentivo que se da a las zonas francas o a los depósitos para perfeccionamiento activo para ese fin. Pero el hecho de que estén trabajando en una zona franca o un DPA no significa que se van a violentar sus derechos de provisión social, y es aplicable el Código de Trabajo. Por lo tanto, se verificará en los sistemas informáticos que se estén cumpliendo el pago del seguro social, del fondo de pensiones, el pago de sus salarios, de sus indemnizaciones si hubiese en un momento dado. Todo eso tiene que cumplirse, porque el hecho que esté en una zona franca tampoco le da el derecho a no cumplir con las leyes nacionales y en este caso el Código de Trabajo. Se exceptúan de los beneficios contenidos en los literales A, B y C del presente artículo la adquisición de los bienes y servicios siguientes.
O sea, le dice, mire, no tiene ninguna excepción de impuestos los siguientes productos que le voy a detallar. Sobre esos usted me pagará los impuestos, porque no son necesarios para las actividades que usted va a realizar. Y le empieza a detallar alimentación y bebidas, excepto el agua envasada. Entonces, de todo lo demás, usted me pagará los impuestos y le voy a exonerar el agua que usted se consuma envasada. Esa siempre le vamos a dar la excepción. Productos que contengan tabaco, bebidas alcohólicas, arrendamiento de vivienda, muebles y enseres del hogar, artículos suntuarios o de lujo, vehículos para transporte de personas de forma individual o colectiva y mercancías, servicios de hoteles y en cuyo caso su ingreso al depósito para perfeccionamiento activo estará suspendido a la presentación de la declaración de mercancías definitivas a pago, si se tratara de mercancías extranjeras o la presentación de comprobantes del crédito fiscal o facturas de consumidor final, si se tratara de compras de dichos bienes en el mercado local o en los cuales conste que se ha pagado los impuestos correspondientes, salvo que las actividades beneficiarias requieran de dichos bienes o servicios para la producción, ensamble o maquila, manufacturas, procesamiento, transformación o comercialización, en cuyo caso deberá ser del conocimiento del Ministerio de Economía al momento de solicitar la autorización necesaria para operar, debiendo el Ministerio de Economía consignarlos en el respectivo acuerdo que otorga el DPA. Lo que le quiere decir, mire, o sea, si no son necesarios y están detalladas en esta parte, usted me paga los impuestos. ¿Y cómo voy a verificar la tenencia de esas mercancías o la propiedad? Mire, si es importada, usted por medio de la declaración de mercancías me lo podrá comprobar, o si no, con el crédito fiscal o, ¿verdad?, con las facturas respectivas, usted me lo puede comprobar. Luego el 19A. Las personas naturales jurídicas que soliciten ser calificadas como DPA de conformidad a lo establecido en esta ley deberán cumplir al menos uno de los siguientes requisitos. Y le dice, mire, si usted está autorizada como DPA, también debe de cumplir con estos ciertos requisitos y los empieza a detallar. El literal A dice que inversión inicial, aquí le está pidiendo, mire, usted va a invertir, ¿verdad?, inicialmente en ese DPA un porcentaje, y yo le voy a decir cuál es el porcentaje para que usted pueda operar como un DPA. Una inversión inicial en activo fijo por un monto igual o mayor a $800,000 de los Estados Unidos de América, alcanzables en los primeros 2 años de operaciones. No se contabilizará como inversión inicial la adquisición de infraestructura existente. Mire, yo le voy a dar 2 años para que usted pueda comprobarme y realizar este porcentaje que ya está establecido. Y el B le dice, operar con un número igual o no mayor de 75% de puestos de trabajo permanentes desde el primer año de operaciones. Y C, operar con un número no menor de 15 puestos de trabajo permanentes desde el primer año de operaciones en el caso de las comercializadoras. Aquí le está diciendo, mire, para los DPA necesito tantos empleados, para las comercializadoras son tantos. Porque usted cumpla con esto, usted podrá desarrollarse como un DPA. Y dice, cuando el Ministerio de Economía determine el incumplimiento del requisito establecido en el literal A de este artículo, se le revocará el acuerdo de autorización al DPA. A este se está refiriendo a la inversión inicial del activo fijo de igual o mayor a los $800,000 que estaba estableciendo. Si usted incumple con eso, entonces lo que procederemos como Ministerio de Economía es a revocar la autorización del DPA. Esa diríamos que es una de las condiciones o factores que van a ayudar a que le revoquen la autorización. Y dice que la revocación será declarada mediante una resolución
emitida por el Ministerio de Economía y se tramitará de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 48 de la presente ley. Lo que le quiere decir es que le va a seguir el debido proceso y la comprobación de el incumplimiento que ya la ley le había establecido. Y dice que en el caso del incumplimiento de los literales B y C, que es el dar empleo, ¿verdad?, a los ciudadanos salvadoreños, se les suspenderá. Si ustedes miran aquí, está hablando de revocatoria y está hablando de suspensión. Revocatoria es cuando no cumplo el activo fijo del monto establecido. Si yo no cumplo con el número o el porcentaje establecido de los empleados, entonces se procederá no a una revocatoria, sino que a una inhabilitación. Y luego dice, en la parte que dice anterior, se le suspenderá a los derechos establecidos. Es la suspensión por no tener los empleados establecidos en la ley. Y dice el artículo 19 de esta ley, hasta que subsane dicho incumplimiento. Porque suspender y revocar son dos cosas diferentes. Revocar es totalmente que ya no va a operar. Y si yo estoy suspendiendo, solo es por un tiempo determinado, y al subsanar la observación por la que dio lugar a la suspensión, entonces se vuelve a la habilitación, ¿verdad?, de las operaciones. Dice, subsane dicho incumplimiento, por tanto deberá pagar durante dicho periodo los tributos aplicables a las importaciones que realice y los demás impuestos relacionados. Si a usted lo llegan a suspender, ¿qué significa? Pierde el derecho de las excepciones y en ese caso se le dará igual tratamiento como cualquier importador y tendrá que pagar los impuestos sobre las materias primas que ingresen al lugar. La suspensión, dice, será declarada mediante resolución emitida por el Ministerio de Economía y se tramitará de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 48 de la presente ley. Sí, podemos observar, tanto en la revocatoria como en la suspensión, el Ministerio de Economía le hace saber a través de un instrumento que es la resolución. Y dice, en ambos casos, el Ministerio de Economía notificará de inmediato al Ministerio de Hacienda para los efectos correspondientes. O sea, el Ministerio de Economía le tiene que informar a la Dirección General de Aduanas que ha revocado la autorización o ha suspendido a un DPA para que la Dirección de Aduanas tome las gestiones pertinentes. ¿Y cuáles son las gestiones pertinentes? Verificar el ingreso que se ha tenido de las materias primas y proceder a que se le paguen los impuestos de los derechos arancelarios a la importación. Y el artículo 19b nos dice que las personas jurídicas que soliciten ser calificadas como DPA para dedicarse a las actividades vinculadas con espacios de anfibios, reptiles en cautiverio, deberán cumplir con los requisitos siguientes. Si ustedes ven, aquí no estamos hablando de materias primas, ni de maquinarias, ni de herramientas, sino que aquí estamos hablando específicamente de anfibios y reptiles. Por lo tanto, tiene un manejo, ¿verdad?, y un procedimiento muy diferente a los otros. Y aquí ya le da especificaciones detalladas de los perímetros que debe de tener para poder operar, porque son más extensas que los otros. Y nos dice aquí, en la inversión inicial en activo fijo por un monto no menor a $100,000 de los Estados Unidos. Si ustedes se fijan, es mucho mayor a la anterior en el primer año de operaciones. Operar con un número no menor de 15 puestos de trabajo permanentes desde el primer año de operaciones. Una estructura administrativa financiera formal. Las personas naturales o jurídicas que soliciten ser calificadas como DPA para realizar las actividades establecidas en el Romano 3, dice que en el Romano 3 lo que nos dice de que cuáles serán esas operaciones establecidas, y dice el B, operar
con un número no menor de 15 puestos de trabajo permanentes desde el primer año de operaciones, la estructura administrativa financiera formal y además las personas naturales o jurídicas que soliciten ser calificadas como DPA para realizar las actividades establecidas en el Romano 3 del inciso primero del artículo 3 de esta ley deberán cumplir con los requisitos determinados en el inciso séptimo del artículo 17A de la presente ley. En ambos casos, cuando el Ministerio de Economía determine el incumplimiento del requerimiento establecido en el literal A del presente artículo, se le revocará el acuerdo de autorización al DPA y será declarado mediante resolución emitida por el Ministerio de Economía y se tramitará de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 8 de la presente ley. Y en el caso del incumplimiento de los literales B y C, se le suspenderá al DPA los derechos establecidos en el artículo 19 de esta ley hasta que subsane dicho incumplimiento. Por tanto, deberá pagar los tributos aplicables durante el periodo que dure la suspensión. En el plazo de la suspensión no interrumpe el cómputo del plazo total de los beneficios y la suspensión será declarada mediante resolución emitida por el Ministerio de Economía y se tramitará de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 48 de la presente ley. En ambos casos, el Ministerio de Economía notificará de inmediato al Ministerio de Hacienda para los efectos correspondientes. Y luego nos habla el artículo 19.6, dice que los titulares de la empresa dedicada a la fabricación de microprocesadores, circuitos integrados por parte de vehículos terrestres, aéreos, marítimos o piezas o equipos computarizados o dispositivos médicos o equipos para generación de energía que se instalen en el DPA tendrán derecho a un plazo adicional de 5 años. Excepción total del pago de los impuestos sobre la renta y impuestos municipales. Y dice que aquellos titulares de empresas cuya actividad industrial sea declarada como estratégica mediante un acuerdo emitido por el órgano ejecutivo en el ramo de economía y que se encuentren autorizados para operar como DPA, tendrán el derecho a un plazo de 10 años adicionales de la excepción total del pago del impuesto sobre la renta de los impuestos municipales. Y para el artículo 20 también nos dice que la maquinaria o equipo que tengan más de 5 años de haberse introducido con franquicias o liberación de gravámenes por los beneficiarios de la ley podrán ser transferidos sin el pago de los gravámenes correspondientes. Pero aquí le dice que tengan de haber sido adquiridos 5 años y que para tal efecto el beneficiario deberá presentar a la aduana correspondiente la declaración de mercancías con los bienes que fueron introducidos inicialmente. De no comprobarse lo anterior, procederá al pago de los derechos e impuestos en el caso de introducirse al territorio aduanero. ¿Y por qué es esto? Necesita esta parte para poder determinar si son la misma maquinaria que fue introducido hace 5 años y lo va a verificar a través de las especificaciones que tenga esta materia cuando ingresó al depósito para perfeccionamiento activo y en ese caso le va a exonerar los impuestos. Bueno, en este caso nos vamos a quedar hasta acá en la clase del día sábado. Vamos a continuar en la próxima semana y nos quedamos con el artículo 20 de la ley, ¿verdad?, de zona franca y vamos a continuar el miércoles en la clase con el artículo 21. Como siempre, cuídense, que Dios los bendiga, lean, es una ley extensa, a veces compleja y también a veces como les dijera, no es nada fácil, pero si la leen detalladamente van a poder entender todas las formas de los plazos y los pagos
las excepciones que se tienen, ¿verdad? De los impuestos. Es una ley bien extensa, como les repito, o sea, no es fácil, ¿verdad? Pero tenemos que conocerla. Cuídense mucho y hasta pronto.